Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pues hoy les traemos, ¿verdad?, otro tema más y se llama lo que la Biblia enseña acerca de la obediencia. Así es que ahí donde están, pues oremos y pidamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Oramos? Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, porque sabemos que estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que nos ayudes a tener obediencia cada día. Pero te pedimos, Señor, la bendición del Espíritu Santo para que Él sea el guía de este tema. Y te pedimos también al Espíritu de Jesucristo y el tuyo para que estén con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es que vamos rápidamente a buscar, ¿verdad?, en nuestras Biblias, cómo podemos ser miembros de la familia de Jesús. ¿Cómo? Tú eres miembro, yo soy miembro. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en en Marcos capítulo 3 y versículo 35. Y dice lo siguiente: porque todo aquel que hiciere, hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero, ¿cuál es la voluntad del Padre? Vamos ahora a Salmos 119, versículo 11. Salmos 119 y versículo 11. Y dice lo siguiente. Salmos 119 y versículo 11. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos, ¿qué habrá dicho Jesús? ¿O Dios? ¿Qué habrá dicho? ¿Recuerdan el monte Sinaí? Él habló y después escribió lo que había hablado y se lo dio a Moisés. Así es. Vamos a ver qué dice, sí, todavía en la palabra de Dios, en Salmo 119, en el versículo 18, y nos aclara lo siguiente. ¿Cuáles son los dichos? Pues vamos a leerlo y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así es, la ley de Dios. Esa es la voluntad de Él, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver ahora qué ejemplo nos dejó Jesús conforme a lo que estamos estudiando. ¿Fue obediente? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar. ¿Qué no buscaba Jesús? Vamos a San Juan capítulo 6 y versículo 38. Juan capítulo 6 y versículo 38. ¿Qué no buscaba Jesús? Dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué no buscaba Jesús? Su propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Muchas veces nosotros buscamos nuestra voluntad y por eso nos desviamos y nos va mal. Vamos a ver qué otra cosa hacía Jesús para ejemplo de nosotros. ¿Cuál era el placer de Jesús? Hebreos capítulo 10 y versículo número 9. ¿Cuál era el placer de Jesús? Hebreos capítulo 10 y versículo número 9. Dice lo siguiente: entonces dijo: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Así es. ¿Cuál era el placer de él? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era su comida? Vamos a San Juan capítulo 4 versículo 34. San Juan capítulo 4 y versículo 34. ¿Cuál era la comida de Jesús? Capítulo 4 y versículo 34. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cada uno de nosotros también tenemos que hacer una obra y debemos de predicar el Evangelio. Sí, se nos ha mandado a todo cristiano a dar las buenas nuevas, que Jesucristo muy pronto vendrá y que hay muchísimas cosas buenas que nos pueden pasar en esta vida y en la otra, siempre que tengamos obediencia, porque si no tenemos obediencia al Padre, entonces por omisión el enemigo toma posesión de nosotros.
toma posesión de nosotros y entonces Él nos lleva a su terreno. Hagamos la voluntad de Dios para que las bendiciones caigan no solo en nosotros, sino también en nuestra familia, en nuestros amigos y en todos los que nos rodean. Pero vamos a seguir y vamos a responder la siguiente pregunta, importante y me gusta, y por eso quiero ser también la voluntad de Dios, por el amor que lo que vamos a leer ahorita, el amor que demostró Cristo. Esta es la pregunta. ¿Hasta dónde Jesús se hizo obediente? Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Obediente, obediencia. Jesús comía obediencia. Su placer era ser obediente. ¿Y hasta dónde Jesús se hizo obediente? ¿Hasta dónde? Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y versículo número 8 y dice lo siguiente. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es que por la obediencia, Él llegó hasta ese lugar, sí, llamado el Gólgota, donde llevaba su cruz, y dejó que lo clavaran, teniendo poder para poder, valga la redundancia, de librarse de esas personas que lo iban a asesinar. Dijo, no, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Y así pasó por amor a ti. ¿Y por amor a quién? A mí. Así es que ejemplo nos ha dado, se puede hacer. Vamos ahora para terminar, vamos a Hechos, capítulo 5 y versículo 32. Ya lo hemos leído varias veces en varios temas. Y me gusta volverlo a leer porque es importante, porque sin este regalo que Dios nos da, sin esta bendición, nosotros no podemos hacer nada. Pero con esta bendición, Dios nos va a hacer igual a Jesucristo y hacer lo mismo que Él hizo en este mundo. Que nadie te diga lo contrario. Tú puedes hacer lo mismo que Jesús, con obediencia y con lo que vamos a leer en este momento que obtenemos por la obediencia. No podemos, pero Dios sí puede y nos puede dar ese don y ese regalo de poder obedecer. Recuerda que Dios es poderoso y que Él pone el querer como el hacer, y si Él pone el querer como el hacer, solo pídelo y ya verás. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 6 y versículo número 32. Me encanta este versículo. Y dice, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual, importante, ha dado Dios a los que le obedecen. Jesucristo, como era obediente, Dios le dio el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Maravillas, hasta levantó muertos, le dio de comer a muchísimas personas, en una ocasión a 4,000, en otra ocasión a 5,000. ¿Por qué? Porque era obediente. Y dice, el cual da Dios a los que le obedecen. ¿Qué les da? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede trabajar a través de cualquier ser humano, ¿verdad?, que sea obediente. Por eso Cristo se hizo obediente hasta la muerte en la cruz, porque había algo en juego, algo importante. ¿Y cuál era? Que tú también puedes hacer lo mismo que Él. Sanar a personas, sí, con solamente creer y pedírselo a Jesús. ¿Por qué? Porque la obediencia nos da la libertad de que Dios abra esa puerta y nos dé al Espíritu Santo. Así es que yo te invito a que seas obediente. Oremos unos a los otros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser obedientes y pidamos al Espíritu Santo y podamos hacer lo que en este libro está escrito, de las maravillas que Jesucristo hizo. Sanó, resucitó, dio de comer a multitudes, paró los vientos y muchas cosas más. Así es que es importante la obediencia. Yo te pido, ¿verdad?, que ores por mí y yo por ti, y gracias por estar viendo este video. Recuerda, se puede. Ejemplo nos ha dejado Jesús. Y así es que mi deseo es que el Espíritu Santo more en ti y que pronto
nos miremos en esas mansiones que Cristo ha hecho para nosotros. En el nombre del Señor Jesús, los espero la próxima semana.